El ocaso de Atracnox. La vida de Júpiter. Historia original narrada y escrita por El César. ¿Estás seguro de querer hacer esto?, preguntó Lorena a Tomás, su novio. Si permanezco más tiempo en el laboratorio me voy a amargar. No quiero seguir estancándome. Terminaré convirtiéndome en parte del instrumental. Tomás no tuvo el valor de anunciar previamente a Lorena que se había postulado para hacer trabajo de campo en Júpiter. En específico, iría en calidad de astroquímico. Una parte de él temía estar destinado al fracaso. El incesante rechazo que experimentó años atrás casi demolió por completo su espíritu, denegado en 6 programas de becas de investigación por parte del gobierno, 4 rechazos para financiar una investigación de forma privada, 2 respuestas negativas para becas de doctorado. ¿Para qué me molesto en decirle? Para postularse en el programa de estudios planetarios era indispensable cubrir una lista de requisitos engorrosa, más por la parte legal que la académica. En realidad no era imperativo ser brillante, sino haber acumulado al menos 2000 horas de laboratorio y tener grado académico de maestría, además algunos trabajos de campo. Aquellos últimos Tomás los obtuvo estando todavía en la escuela. Tales experiencias habían potenciado su autoestima y ambiciones. Si estoy asistiendo a un equipo de veteranos en la Antártida ahora, ¿qué no podré hacer después?, solía pensar. Pero había otros igualmente buenos e incluso mejores que él. Tomás los veía como iguales y no se preocupaba de los que parecían estar menos iluminados. Pero entonces, ¿cómo ellos obtuvieron mejores posiciones? Bueno, él sabía las respuestas, solo que le frustraba demasiado decirlas en voz alta. Pretender no saber le daba, o le da, el asiento de víctima que peca de ignorante. Esa posición es más cómoda. Es más cómodo pretender no saber para no hacer que admitir el conocimiento y aún así no ser capaz o no tener suficiente voluntad para moverse. Vivir en el laboratorio tampoco era lo peor. Hubo quienes abandonaron la ciencia antes de verdaderamente conocerla, o estaban en trabajos para ellos indeseables. También hubo quienes descubrieron que en realidad la ciencia no era lo suyo. Él estaba ya rebasando las 6000 horas de laboratorio. Durante algún tiempo también trabajó como maestro adjunto. Ese fue el periodo más miserable de su vida. No tengo nada en contra de la docencia ni de la pulcritud absoluta del laboratorio. Ninguna de las dos opciones me satisface. Estoy en el campo o no estoy en ningún lugar. Tengo 33 años. Jesús murió a mi edad. ¿Eso qué tiene que ver? La cara de Lorena se llenó de confusión. No sé, fue lo primero que pensé. Tomás no despegaba los ojos de su celular, donde leía la carta de aceptación. La releía una y otra vez para asegurarse de no estar siendo bufón de sus fantasías. Solo quiere asegurarse de que las palabras no cambien de la nada. ¿Cuándo decidiste que terminábamos? ¿Cuándo empezaste el trámite? ¿Cuándo enviaste la solicitud? ¿O ahora? Tomás miró a Lorena. Estaban recostados en la cama, completamente vestidos, hasta con el calzado todavía. Lo que me duele es que no confiaras en decirme. Tomás bajó la mirada. Ella prosiguió. Creo que eso significa que no habríamos durado demasiado. El programa de estudios planetarios es un esfuerzo conjunto de las 5 ciudades más poderosas del planeta Atracnox, ideado por la iniciativa privada, apoyado por el gobierno y financiado por ambas partes. Lleva 5 años operando en Marte, Júpiter y Saturno. Los salarios para trabajadores en Marte son inferiores a Júpiter y Saturno, debido a las adversas condiciones climáticas de los dos últimos. Tomás leyó con prisa el documento porque no podía esperar a firmarlo, como si temiera que se lo fueran a quitar si no se apuraba. Un contrato largo. Solo se detuvo un momento cuando leyó una cláusula que conocía de antemano, pero como no se había topado con ella frente a frente, nunca le había dado importancia. Fue uno de esos momentos en que la realidad lo sacó de su ensoñación. Estoy consciente de los riesgos que implica la realización de esta misión espacial para la salud física y mental
porque me han sido explicados en la fase 1 del entrenamiento, tal como lo establece la Ley Global de Exploración Espacial, siendo la locura y/o la muerte los mayores riesgos. Tras firmar, Tomás entró en un lapso de baja conciencia. Se movía como estando en automático. La emoción de trabajar en Júpiter colisionaba con la idea de morir o enloquecer. Desde luego, la emoción no dejó de triunfar. Salió de su estupor cuando, estando en el transbordador espacial, divisó a lo lejos su nuevo hogar durante el próximo año. Aunque trabajar en el programa de estudios planetarios remunera con grandiosa generosidad, la cantidad de personas que se postulan es más que ínfima. Tras cubrir los requisitos académicos, se recurre a exámenes médicos y psicológicos. Es imperativo estar seguros de que la científica soportará múltiples estadías anuales. Viajan a los planetas y están ahí un año entero trabajando. Luego son traídos de vuelta y están un año de vacaciones utilizando el sueldo que ganaron por estar allá. Y se repite la operación. Entre más tiempo pueden permanecer los mismos científicos, más fluida es la continuidad del estudio. Tomás sustituye a otro astroquímico que enloqueció y cometió suicidio, matando un compañero de paso. Anteriormente otros han muerto por un simple error humano, un error de procedimiento. Ahí estaba él, acercándose en la nave al gigante Júpiter. Las desorbitantes dimensiones del planeta desgarraron las más profundas y delicadas fibras de su parte animal, la que no comprende y solo siente. Todos los novatos experimentaron en la totalidad de su cuerpo un grado de inmensidad más allá de las capacidades descriptivas del lenguaje escrito. De pronto les faltó el aire. Sus organismos quedaron petrificados y olvidaron cómo funcionar. Un fuerte mareo sacudió violentamente sus cabezas. Comprendieron que las cubetas al lado de sus asientos no eran una advertencia banal y las llenaron de vómito. El resto del viaje sus mentes permanecieron aturdidas, como si hubieran puesto sus cerebros en licuadoras. Las palabras que emitían eran balbuceos incomprensibles, acompañadas de escurrimiento salival. En ese estado, la tripulación de la nave de transporte los trasladó a la nave destino, donde vivirían el siguiente año de sus vidas. Más tarde algunos se quejaron de la falta de advertencia. Debieron sedarnos, dijeron algunos. Pero pasar por esa experiencia es una especie de ritual natural por el que todos deben pasar. Deben sentir una fuerte dosis de lo que les espera para que funcione como amortiguador de futuras situaciones desagradables. No anticiparlo es protocolo. Cada quien debe sentirlo desde su propio asiento, solo. Tomás secó el sudor de su cara. Esta nave, que era su nuevo hogar, albergaba en total 200 personas. 15 eran los nuevos, provenientes de las 5 ciudades fundadoras del programa de estudios planetarios, 5 astrogeólogos de Miskatonia, 2 astrofísicos de Tech-Diox, 3 asistentes de investigación provenientes de Rocketweed, 4 de Brentor y 1, Tomás, de Rentrax, el astroquímico sustituto. Los demás científicos, ya bien sazonados, eran de varias ocupaciones. Todos tenían razón de estar ahí. Había astroquímicos y astrogeólogos para conocer la composición del gigante y su evolución como cuerpo masivo. Físicos de la materia condensada para entender la densidad, temperatura, dureza y color de los materiales de Júpiter. Además de físicos de la atmósfera. A veces se burlan de ellos con el argumento de que su trabajo estuvo prehecho antes de que llegaran. La predicción era que la atmósfera de Júpiter estaba compuesta de hidrógeno, helio, sulfuro y nitrógeno, cosa que resultó ser completamente cierta, a diferencia de los otros, que llegaron a desmentir, con mucho respeto, las estimaciones de los antepasados. Aparte de ellos, había todavía una amplia variedad de especialistas y asistentes. Entre la manada de científicos se podía encontrar a Wanda Otilia, mujer 15 años mayor que Tomás, perteneciente al grupo inaugural del programa. Ha estado presente los 5 años de estudio, es decir, lleva 10 años y algo más dedicada a Júpiter. Esta dedicación ha consumido su matrimonio y empantana la relación con sus 3 hijas. Wanda Otilia es astrogeóloga. Ella congeniará con el espíritu aventurero de Tomás,
y simpatizarán en sus desavenencias con los seres queridos de Atracnox. En algún momento, Tomás dirá: extraño la complicidad, la existencia de cosas que solo ella y yo sabíamos. Ambos colegas se hacían los fuertes cuando veían a otros colegas en divertidas videollamadas con sus familias y volvían a paso lento con los ojos clavados en el suelo o en una ventana ocasional, despreciándose por no ser suficiente, con el infinito horizonte frente a ellos. Volvían a arroparse con los fríos instrumentales del laboratorio. Una vez instalados todos, la nave entró a la atmósfera de Júpiter. Llegaron a la zona templada del norte. Dada la falta de superficie sólida en el planeta, la nave nunca aterriza. Queda suspendida como helicóptero, 200 kilómetros en el interior, 50 kilómetros por encima de las nubes de amoníaco. Su diseño rompevientos evita que sea sacudida por las tempestivas corrientes. Se escuchó la voz del comandante por toda la nave. Desabrochen sus cinturones. Pueden empezar. Tomás no podía esperar para saltar a este nuevo laboratorio de campo, más rudo y sucio que el de la ciudad, y ponerse el traje para salir. Sería por breves minutos y podría morir, pero ¿cuántas personas pueden decir que flotaron en la atmósfera de Júpiter? Se desabrochó el cinturón y, muy para sus adentros, en susurro, dijo: hagamos ciencia. Tomás pasó los siguientes 9 meses dedicado a su intensa labor, analizando sustancias y moléculas de materia gaseosa que recogía con brazos mecánicos retráctiles situados en un costado de la nave. Con versiones miniaturizadas de radiotelescopios, analizaba la radiación electromagnética que llegaba de los polos de Júpiter. Por este método almacenaba cantidades insondables de datos acerca de diferentes tipos de ondas, en concreto, infrarrojas, ultravioletas, gamma y electromagnéticas. Luego cotejaba sus hallazgos con lo obtenido por el equipo de astrofísica y astrometeorología. Aquellas reuniones son aquelarres de la ciencia, decía el comandante de la nave. No se sorprenda si un día los encuentra desnudos, le dijo Hans, empleado de limpieza en la nave. El nombre oficial de la nave era Celerido Proc Mark II-J, que significa globo duro, pero la tripulación le dio con mucho cariño el apodo de la Rompepedos, por su capacidad para soportar las condiciones del planeta gaseoso. Al principio del programa, hace 5 años, a los investigadores les pareció de mal gusto, pero en menos de una semana no había un alma que no dijera la Rompepedos, nave de gran calidad. Uno de los juguetes nuevos que Tomás iba a estar usando extensivamente era la máquina Disdescrom. Su función es la descomposición de la materia en sus elementos. Almacena los elementos en recipientes separados para que el científico pueda tomar con mayor facilidad la muestra que necesita. Corre detallados análisis que envía a la computadora. El científico interpreta los datos y realiza conjeturas. Orbitando alrededor de Júpiter había una nave idéntica de repuesto, operada por completo por inteligencia artificial para evitar tener personal dentro sin hacer nada. En caso de que la principal fallara, todas las personas a bordo podían rápidamente ser rescatadas por el respaldo. Celerido Proc tiene un volumen presurizado de 11.318.6 metros cúbicos, 904 metros de longitud por 1.434.2 metros de ancho, y su masa corresponde a 4.616.975 kilogramos. Desde el comienzo del 9º mes comenzó a gestarse en los aquelarres de la ciencia una idea cuando menos espeluznante. Tomás era de los más entusiastas, pero sabía que debía moderarse frente a todos. Un resultado negativo derivado de la ejecución de la idea abrumaría a niveles suicidas las conciencias de sus responsables. El equipo científico tenía gran autoridad respecto a lo que se podía hacer, pero la responsabilidad de la población entera era del comandante. Así que hubo una estruendosa discusión cuando se planteó la idea de descender 60 kilómetros más. El plan era colocarse 10 kilómetros dentro de las nubes de amoníaco, sujetos a temperaturas de 150 grados centígrados bajo cero, esperando que Celerido Proc soporte latigazos de viento de hasta 482 kilómetros por hora.
El comandante les dio un rotundo no, así que optaron por pedir respaldo de la base terrestre, pero su contestación tampoco les dio satisfacción. El riesgo de estar en el primer nivel de la atmósfera ya era más que suficiente, y no todos estaban dispuestos a morir por la ciencia. El primer nivel ya ha sido causa de muerte y locura. El argumento propuesto por Tomás y sus colegas era que tenían resultados que refutarían la vieja teoría del origen de las bandas. Hasta ahora se ha creído que las zonas son lugares de surgencias atmosféricas positivas y las correas son evidencia de surgencias negativas. Tomás se ofreció para explicar a profundidad las razones del equipo. Como recordarán, la atmósfera está compuesta de hidrógeno, helio, sulfuro y nitrógeno, pero hemos descubierto que una vez cada día, moléculas de sulfuro y nitrógeno se agrupan, excluyendo a las otras, eso es, cada 9 horas, 55 minutos y 30 segundos. Ahora bien, esto sucede porque la radiación electromagnética irradiada de los polos viaja en un patrón de teselado octagonal con una dilatación del 30% en el eje X. Este patrón de radiación crea una especie de red que recubre al planeta, y es en medio de estos octágonos que el sulfuro y el nitrógeno se juntan, pero a pesar del patrón perfecto, la agrupación de las moléculas ocurre solo una vez al día. Tal vez tenga que ver con el periodo de rotación, no sabemos, por eso debemos ir más abajo. Esto podría ser un salto, literalmente, astronómico para nuestro conocimiento de Júpiter. El comandante y la base terrestre estaban elucubrando su negativa respuesta mientras un refulgente polvo de naturaleza desconocida venía acercándose desde fuera del sistema solar. Flotaba en una onda expansiva a velocidad estrepitosa. Su longitud llegaba hasta donde el ojo animal más evolucionado podía ver, y lo sobrepasaba. Trillones y trillones de años luz el polvo cósmico extendíase. Tampoco hubo tiempo de calcular su altura. La población de Celerido Proc no habría sido capaz de imaginar en sus sueños más locos las dimensiones de este polvo espacial cuasi mágico. Comparar a Júpiter como un copo de nieve frente al monte Everest sería una estimación mediocre. Roció primero a Saturno, luego a Júpiter y la nave Celerido Proc, pero a pesar de su imparable velocidad no causó estrago alguno. De haberlo sentido en la piel hubiera sido como la tierna caricia de un ser amado. Un silencio de cementerio inundó la nave. Un evento de verdadera escala universal acababa de ocurrir ante ellos. Podía decirse que eran parte de esta historia, por insignificantes que fueran. Les era imposible entender que estaban viviendo uno de sus mayores sueños en la vida. Ver algo extraordinario. Solo ellos saben cuánto tiempo permanecieron en tal estado, casi de catatonia. Volvieron en sí cuando algo que no debía suceder comenzó a tomar lugar, gradual y acelerando. La nave fue perdiendo altura, su posición cardinal también se alteró, descendían a una velocidad estimada de 100 km por hora, por momentos fluctuando entre los 92 y los 106. Su desplazamiento fue en dirección sur a una velocidad de 300 km por hora, fluctuando entre los 285 y los 319. El comandante no dejaba de gritar órdenes para estabilizar la nave. Todos desempeñaban su trabajo a la máxima velocidad, con un grado de concentración incisivo. Nada resultó. De pronto la nave se detuvo en seco, zarandeando a todos en su interior. Quedaron en la zona del cinturón ecuatorial del norte, 260 kilómetros dentro del planeta, 10 kilómetros al interior de las nubes de amoníaco. «Sáquenos inmediatamente», ordenó el comandante al piloto, pero ningún control podía mover la nave. Era como tener freno de mano. El resto de los sistemas funcionaba sin problema alguno, aunque no por mucho tiempo. Semejante situación era de naturaleza absolutamente anómala. Un meteorólogo llegó corriendo, anunciando que en efecto los vientos afuera eran de 512 kilómetros por hora, 40 kilómetros más rápidos de lo que estimaban, con una variación constante de 5 kilómetros. Pero la nave flotaba como si ajena a su entorno fuera. El sistema de suspensión aerodinámica empleaba el mínimo esfuerzo. La cabeza del astroquímico Tomás se estaba mareando cada vez más. Un escenario antinatural tras otro. Ocurría demasiado y tan rápido que no había tiempo de especular cuándo la siguiente cosa extraña sucedía. Recibieron una transmisión desde Atracnox. ¿Vieron eso? El comandante tomó la palabra. Sí, algo ha pasado. Aparte de eso, quiero decir.
Explíquese, contestó la voz desde el parlante. Pero el comandante de Celerido Proc no tuvo receptores de sus palabras, pues la comunicación fue cortada de súbito. Corrieron diagnósticos para encontrar la falla, pero no encontraron defecto alguno. Intentaron restablecer contacto con Atracnox, pero las señales eran de alguna manera bloqueadas por la atmósfera de Júpiter. Fue ahí cuando Tomás salió disparado hacia el laboratorio, no sin antes llevarse a un ingeniero en comunicaciones de reserva. Tomando en cuenta los riesgos físicos y psicológicos del programa de estudios planetarios, dentro de la tripulación había repuestos de personal. Si algún especialista enfermaba o caía víctima de la locura, entraba su sustituto. Incluso había un comandante de reserva. La primera teoría de Tomás era que las tormentas eléctricas en ese nivel de la atmósfera debían destruir las señales. Se sabía de antemano que las ondas de radio usadas hasta antes del programa de estudios planetarios eran obsoletas para los nuevos propósitos. Serían absorbidas apenas 500 metros en la atmósfera, así que diseñaron unas nuevas que pudieran traspasar las tormentas. Su finalidad residía en la posibilidad de una falla en la nave principal que le provocara perder altura. Con estas nuevas señales, bautizadas como brackets, se podía llamar a la nave de repuesto para que rescatara a la tripulación y el personal científico, pero ni siquiera eso funcionaba. Entonces, ¿hicieron mal los cálculos al diseñar las señales o la intensidad de las tormentas aumentó? La tripulación y el cuerpo científico pronto recordó las altas probabilidades de ser golpeados por relámpagos 10 veces más potentes que los más monstruosos de su planeta Atracnox. De hecho, ya habían rebasado el tiempo mínimo para sufrir tal tortura. Un latigazo más al cerebro de Tomás. ¿Qué está pasando? De alguna manera su instinto aventurero lo mantuvo funcionando con elocuente eficacia. Tenía plena confianza en la competencia de la tripulación para mantener vivos a todos. Se apresuró a tomar muestras con los brazos retráctiles. Lo que consiguió fueron trozos de granizo rico en amoníaco. Mientras analizaba y obligaba a su asistente a imitar su temple, junto con el ingeniero en comunicaciones, la salud mental de la tripulación era puesta a prueba, al mismo tiempo que su profesionalismo, el de mejor nivel que en Atracnox puede hallarse. Y es que, a pesar de no sentir los efectos del viento y los relámpagos, el frío se apoderaba de la población. 150 grados centígrados bajo cero era la temperatura en el amargo exterior, como un bicho escurridizo introduciéndose bajo la carne y multiplicándose dentro de uno, formando bultos que se mueven por todo el cuerpo bajo la piel. Aparte de Tomás, solo un puñado de estudiosos continúa haciendo ciencia bajo estas áridas condiciones, entre ellos Wanda Utilia, la astrogeóloga. En Atracnox era la medianoche cuando juntos comenzaron a taladrar el aterrador misterio de su situación. Ambos llenaron de preguntas al ingeniero en comunicaciones. Horas más tarde recobraron cierto grado de conciencia que los hizo decir ¿por qué no lo pensamos antes? La oleada de polvo cósmico los había dejado más obnubilados de lo que pensaron, ya que desde su paso y posteriores complicaciones con la nave, no habían pensado un instante en aquel evento, cuyo origen se encontraba en las mayores profundidades del universo, más allá de toda capacidad racional. Las muestras de granizo no arrojaron luz alguna a su fúnebre situación. Tomaron 48 muestras más, las introdujeron en la máquina Disdescromp para descomponerla en sus elementos. Pero una singularidad más se sumó al torbellino de incoherencias recientes. La máquina Disdescromp estaba diseñada para soportar temperaturas interiores de hasta 2000 grados centígrados, debido a los complejos procesos que realizaba en sus entrañas. La magia detrás era su anticongelante. Cuando descompuso la última muestra de número 48, la reacción fue absolutamente opuesta. El proceso terminó por congelar la máquina e irradió un tremendo frío a todo el que se acercara. No obstante, alcanzó a enviar su análisis a la computadora. Tomás, Wanda Utilia y el asistente observaban los datos colmados de calambres en el cerebro. Aunque la muestra en su estado virgen era en apariencia igual a las otras 47, todo por dentro era diferente. El agua y el amoníaco estaban presentes en la muestra como era de esperarse, pero la máquina encontró lo que parecían ser 600 nuevos elementos. Si les preguntaran, imposible sería para ellos adivinar cuánto tiempo estuvieron plantados viendo la pantalla. Su capacidad de raciocinio se estaba tambaleando.
Tras ese indeterminable tiempo, reunieron suficiente estómago para seguir trabajando. No se habían dado cuenta que estaban rebasando las 20 horas de estar en el laboratorio. Se dispusieron con todo su ahínco a interpretar los datos de estos aparentes 600 nuevos elementos. A pesar de la migraña que los estaba asaltando, la estela de polvo era la clave, pero tampoco podían ignorar el dolor a voluntad. Así que Wanda llevó a Tomás con un amigo suyo, que responde al nombre de Freddy No-Nose. El momento lo ameritaba. Freddy era tan antiguo en el proyecto como Wanda. Era un físico de la materia condensada. Sobornaba unos cuantos en Atracnox para que no le decomisaran los cócteles que llevaba. Por supuesto, no eran solo para él. Freddy amaba compartir. Los cuerpos de Tomás y Wanda eran témpanos vírgenes, y sin embargo inundaron sus narices con suficiente cocaína para levantar un muerto. Mientras Tomás y Wanda Otilia se hallaban trabajando en la zona, ese lapso donde la concentración es absoluta y nada más importa, el cuerpo científico inició el desplante de un comportamiento cuando menos enervante. Movían los brazos como si tentáculos fueran, hacían arcos con la cabeza, la cintura se retorcía al borde de un desgarre. Inútil sería pretender una descripción de los movimientos que desplegaban con las piernas. Solo válido es decir que daban ganas de apartar la vista por lo extraño, pero a la vez era tan insólito que el morbo no cedía a la voluntad. Fue natural para ellos pensar que era debido a su repentino consumo excesivo de drogas, que todo era su imaginación, pero estos no eran los verdaderos efectos secundarios. Esto era la verdadera locura. Corrieron al centro de mando y encontraron a todos haciendo lo mismo, incluso el comandante. Les hablaban y sacudían en un atormentado intento de despabilarlos. Fue ahí cuando su horror les descompuso el estómago. Los ojos de todos se movieron en todas direcciones y más allá de sus órbitas. Lo hacían con independencia. El ojo derecho iba a la derecha y hacia arriba, en un movimiento diagonal curvilíneo. El ojo izquierdo iba a la izquierda y hacia abajo. Individualmente se movían en todas direcciones sin parar. También se volvieron mudos. La nave se impregnó de un silencio tormentoso, del que envolvería el cuerpo tembloroso de alguien que explora en solitario una casa abandonada, llena de espectros que acechan. Tomás se arrinconó en la esquina más alejada, apartando la vista, encogido de piernas. Sentía que lo iban a atacar. Su instinto le decía: evita verlos a los ojos, pero la curiosidad científica lo traicionaba. Aparte de ellos, Freddy No-Nose y algunos miembros de la tripulación tampoco fueron afectados por este comportamiento, pero la nave era tan grande y lidiaban con sus propios asuntos que nunca se reunieron con Tomás o Freddy. Tomás y Wanda estuvieron solos todo el tiempo, así que la mujer respiró hondo, ahogando desde las entrañas alaridos de horror. Wanda Otilia sometió en la medida de lo posible sus emociones para acercarse al puesto del piloto y activar el piloto automático, pero aunque se activó e intentó volver al primer nivel de la atmósfera, la nave no se movió un centímetro. Habló por radio a la base terrestre en Atracnox. Volvió a intentar el modo manual de llamar a la nave de reserva. El comando para hacer eso era por protocolo parte fundamental del entrenamiento para entrar a este trabajo. Quiso programar el despegue de las cápsulas de emergencia. Nada sirvió. En el caso de las cápsulas, el frío exterior había congelado algunos componentes mecánicos. Era posible salir a descongelarlos, pero tendría que hacerlo un ingeniero capacitado, puesto que remover el hielo no iba a ser suficiente. Golpeó los controles y les gritó como si estos pudieran entender su rabia. A su espalda, Tomás hacía lo mismo que ella momentos antes. Respiraba hondo y sofocaba su temor con instinto de supervivencia. Se acercó a Wanda, cuidando de no tocar a ninguno de los enloquecidos. La tomó del brazo. «Vamos», le dijo. «No hemos terminado de hacer ciencia». Las palabras eran contundentes, pero su voz desfallecía. En el camino al laboratorio dialogaron acaloradamente. Al mismo tiempo la temperatura dentro no menguaba en su declive. Estaban llegando a los 8 grados centígrados. La teoría de Tomás era que la horda de polvo había logrado entrar. «Pero eso es imposible», replicó Wanda. «La nave está presurizada, no tiene grietas». «No sabemos de qué está hecho», respondió Tomás. 2 grados centígrados. Nunca se había documentado un evento como este. Wanda guardó silencio, pensativa. El trayecto era largo.
así que tuvieron tiempo de tantear la idea de que tratábase de un sólido moviéndose por el espacio como el sonido lo hace por el aire. De esa forma podría haber entrado en la nave, pero solo las más diminutas partículas, 0 grados centígrados, aunque en suficiente cantidad para enloquecer a casi la totalidad de la población. ¿Fue por respirarla o al contacto con los ojos? ¿Su entrada por los oídos tendría efectos? Necesitamos una muestra de sangre y mucosa nasal. Otro problema que tenían era su propia formación. De medicina no saben nada. Se iban a trabar apenas en el comienzo. De todas maneras no hubo tiempo de más. Entraron al laboratorio, 4 grados centígrados bajo cero, pero la gente estaba modificando su comportamiento. Agarraban todo cuanto podían y lo azotaban con descontrolada fuerza. En cuestión de minutos inutilizaron el laboratorio. Miraron por la ventana. No era muy grande. Medio por medio metro es una exageración. Lo que vieron terminó por colmar sus nervios. El mundo se había congelado. No en el sentido de la temperatura. Estaba inerte. No había viento. Las nubes de amoníaco yacían tan quietas como una fotografía. Infinitamente más perturbador fue ver una multitud de relámpagos congelados. No había el más mínimo titileo en su resplandor. Una impresión de luz en el ambiente. Abstraídos los humanos ante hechos de naturaleza innombrable e incomprensible, la existencia dándose el gusto de ser tan críptica como le plazca. Entonces la nave sufrió un empujón. Tomás y Barda tambalearon. Voltearon a verse mutuamente. Otra sacudida. Casi pierden el equilibrio. Una convulsión estridente. Cayeron seco en el suelo. Se levantaron rápido y asomáronse por la ventana. La vida en el planeta tomó su curso. Las naves gradualmente aceleraron y los relámpagos aparecían y desaparecían. Una turbulencia se apoderó de Celerido Proc. Con incesante aceleración procedió a maltratarla sin piedad. Tomás y Banda tomaron asiento. Apenas atinaron a ajustar el cinturón de seguridad. Sí fue el polvo cósmico. Sucedió que el planeta entero se había impregnado de vida. Cada corriente de gas moviéndose a velocidades despiadadas tenía vida propia. Se había convertido en una colonia de criaturas gaseosas informes cuya mera existencia violaba las leyes más fundamentales del universo conocidas por la humanidad. Resultaba en estas circunstancias difícil discernir el nivel de conciencia que poseían. Variaba de acuerdo a su composición química y profundidad en el planeta. ¿Qué clase de estado mental atravesaban? Un momento eran materias secas y ahora percibían, pero se movían por instinto o voluntad. ¿Cómo puede asimilarse el estar vivo de repente? Si el moderno Prometeo viviera, algo de claridad podría dar a esta pesadilla sin nombre. Tomás y Banda no tuvieron mucho tiempo de pensar cuál sería el plan de las tormentas vivientes, puesto que ellas decidieron no ser amables con el intruso de metal. Procedieron a jugar una macabra forma de malabares. Primero la agitaron como se agita un dado antes de lanzarlo. Celerido Proc rodó, giró, bajó y subió. Al mismo tiempo se trasladaba por las bandas oscuras y brillantes del magno planeta. O dicho con mejorada precisión, las bandas empujaban la nave indiscriminadamente, sin rumbo aparente. Por dentro los cuerpos se azotaban, rompían y despedazaban. Los cinturones de seguridad resistían, pero cuánto más la carne de Tomás tolerara el frío, cuánto hasta que su cerebro se licúe ante la incesable agitación. De la nada la nave fue hundida, avanzando a 180.000 kilómetros por hora. Llegaron a una profundidad de 530 kilómetros. Que la nave resistiera todavía sin colapsar sentíase más una tortura que un milagro. La presión atmosférica que el gigante planeta ejercía era de 1000 veces mayor a la de Atracnox. A esta profundidad la luz solar ya no era bienvenida. La lluvia de relámpagos era la única fuente lumínica. El frío mermó en su azote, pero bajo estas circunstancias ya nada parecía ser bueno. Luego de ser estacionados unos momentos, las corrientes gaseosas siguieron arrastrando la nave hasta rodearse de la capa hecha de fluido supercrítico, un estado de la materia transitivo, en medio de lo líquido y lo gaseoso. El calor del planeta evaporaba el líquido,
pero era tan fuerte la presión atmosférica que impedía a las moléculas hacer el cambio repentino de un estado a otro. En este punto el metal de la nave comenzó a expandirse, luego a cambiar de color, producto de la inmensa temperatura. Y lo que aconteció después exige la comprensión de la más abierta de las mentes, no así la más inteligente, porque ambicionar la racionalización de lo sucedido llevaría al precipicio más alto de la locura. La interpretación es que los nuevos seres de gas percibieron el daño infligido a la resistente nave y decidieron que todavía no querían destruirla, decidieron prolongar el sufrimiento. No hay forma de saber si en su conocimiento estaba la existencia de pequeños seres en el interior del objeto metálico. Celerido Proc fue elevada, regresada a su posición original, por encima de las nubes de amoníaco. Dejaron de agitarla. La serenidad absoluta ulterior a la tortura sintióse cual sueño de verano. Tomás y Banda quedaron en extremo deshidratados debido al calor de la zona en la que acababan de estar, y sus pobres cerebros no podían con el mareo, la desorientación. Casi ningún sistema funcionaba en la nave. Uno de los averiados era el llamado a la nave de repuesto. Las cápsulas de escape para emergencias se habían zafado por la agitación y posterior aumento drástico de la temperatura. La energía remanente en los cuerpos de ambos colegas no alcanzaba ni para hacerlos hablar. El movimiento reanudó. El curso fijado era suroeste. El destino, la Gran Mancha Roja. Su posición actual, el cinturón ecuatorial del sur. Iban en línea recta, sin agitaciones de ningún tipo. Usando el peso corporal a favor, Tomás giró el asiento para quedar cara a cara con Banda. Estarían a unos 2 metros de distancia. Abrió con languidez la boca, sintiendo una sequedad desesperante. Banda parecía estar dormida. Tomás reunió cada ápice de fuerza en su interior y susurró: «Estoy feliz de haberte conocido», no en un tono romántico, sino una simple muestra de apreciación por otro ser humano. Él estaba convencido de que Banda dormía y no se molestó en intentar despertarla. No podía saber si ella había escuchado, pero la verdad es que ella murió desde que estaban en la parte más profunda, rodeados del calor insufrible, con la nave forrada de abolladuras, piezas colgando y otras cayendo. Tras pronunciar las amables palabras, viró los ojos a la derecha para ver por la ventana. Caos es un término mediocre para describir lo que se hallaba ante sí, el mar de tormentas de la Gran Mancha Roja. Tratábase de una red compuesta con series de complejísimos patrones, la mayor parte del tiempo indiscernibles. Espirales asimétricos, movimientos iguales a los de las olas del mar, subidas y bajadas como el pulso del corazón por el monitor, zigzagueos del tamaño de ciudades, más una infinita variedad de movimientos aleatorios, viajando en todas direcciones. El viento rompía el camino a cientos de kilómetros por hora. Entraron ahí. En un santiamén la nave fue arrastrada al centro de la manada de tormentas. Transcurrió una fracción de segundo, el último instante que Tomás vivió, lo último que sintió, lo último que respiró. Celerido Proc fue triturada hasta su último átomo y expulsada como un débil aliento hacia el exterior, desapareciendo en el cosmos.